Hace muchos años, yo recién me había recibido de médico y había aprendido en la facultad a revisar a los pacientes, obviamente, y me tocó revisar a un paciente de un tema que no tenía que ver con su abdomen, pero veía que su abdomen latía. Tac, al lado del ombligo, latía, latía, latía. Claro, cuando lo toqué, mi mano hacía tuc, tuc, tuc. Seguía los latidos de esa pelota que yo palpaba en su abdomen. Había descubierto que ese paciente tenía un aneurisma de aorta abdominal. Estamos aquí con el doctor Matías Stegman y este es su currículum reducido. El doctor Matías Stegman es médico cardiólogo intervencionista de la Universidad de Buenos Aires, es jefe de hemodinamia del Sanatorio Finoquieto, así como también del Sanatorio Anchorena, y es especialista en intervenciones de cardiopatía estructural. Gracias por venir. Un placer tenerte acá. No, gracias, Guillermo, por la invitación. Sé que soy un tipo molesto que voy siempre al quirófano donde estás ahí trabajando, ¿no? Me interesa mucho el tema de la cardiología mínimamente invasiva, cómo ha evolucionado en los últimos tiempos, ¿no? Desde el momento en que un médico argentino, el doctor Palmás, inventa el stent sobre balón, que eso salvó la vida de muchísimos millones de personas en el mundo, está entre las 10 patentes que más vidas han salvado en el mundo. También un médico argentino tuvo una relevancia importante en esto. Pero vamos para que la gente comprenda qué es un aneurisma de aorta abdominal, que parece difícil, nosotros la jerga médica le decimos una AAA. Perfecto. Bueno, el aneurisma de aorta abdominal es la dilatación patológica de la aorta, que es la arteria principal, ¿sí? Que lleva sangre hacia todos los tejidos del organismo. Puede ser ascendente o descendente, o sea, de la parte de arriba o de abajo, pero básicamente es la dilatación anormal, patológica. ¿Cuánto mide? Para tener una idea, pues la gente pensará que yo le pregunto, no sé, bueno, acá la mayoría son médicos o conocen el sistema, pero le pregunto a los camarógrafos, ¿cuánto piensan que mide una aorta de diámetro? Y ahí me dice uno 5 centímetros. ¿Cuánto mide una aorta abdominal? Bueno, depende un poco el tamaño del paciente y el sexo. Habitualmente en las mujeres mide entre 1.5 y 20 milímetros y en los varones un poquito más. Sí, pero o sea, que es muy poco, ¿no? Es poco. La gente, el común de la gente seguramente piensa algo mucho más grande. Exacto. Depende de la anatomía de cada paciente. O sea, pacientes grandes es mucho más grande, pacientes chicos es mucho más chico, pero más o menos entre 2.5 milímetros. Centímetros. ¿Y es frecuente la aparición de aneurismas de aorta abdominal o es una rareza, digamos, desde el punto de vista vascular? No, es frecuente, o sea, la incidencia es el 7% de los mayores de 65 años. Hombres. Hombres. Los hombres mayores de 65 años obviamente tienen mayor frecuencia y aproximadamente es un 7%. ¿Y factores de riesgo? ¿Tiene que ver algún hábito, el fumar, la hipertensión arterial? Sí, hay factores de riesgo que no son modificables, que son los que recién nombramos. El envejecer. La edad y el sexo. O sea, es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, 5 a 1. 5 hombres, cada una mujer, tienen aneurisma de aorta abdominal. Y la otra es la edad. La edad, cuanto más edad se tiene, mayor riesgo de tener aneurisma de aorta abdominal. Hay uno que es muy modificable, que es el tabaquismo. El tabaquismo debilita las capas intermedias de las arterias y sobre todo de la aorta. Y si debilitas la capa intermedia de las 3 que tiene la arteria, tiene una menos o más débil y eso empieza a dilatarse. El otro factor de riesgo es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial sostenida. Que imagino que debe ser la más riesgosa porque el aneurisma es como un globo. Cuanto más tenso está ese globo, más fácil es que rompa. Exactamente. Ahora, cuando una persona tiene un aneurisma de aorta abdominal y ese aneurisma se rompe o empieza a perder sangre, es una urgencia médica que yo la he vivido en quirófano y es realmente cataclísmica. Sí, es una urgencia tal vez de las urgencias más graves que tenemos los cirujanos o los cardiólogos intervencionistas, porque realmente cuando pasa eso es tarde, o sea, llegamos muy tarde y las chances de poder salvar al paciente son muy bajas. O sea, para que vos te des una idea, el 40% de los pacientes que entran al quirófano con un aneurisma de aorta roto se mueren. Entonces, la mortalidad de la ruptura de la aorta abdominal es enorme. Por eso, lo más importante es la prevención y agarrarlos a tiempo. Bien.
¿Cómo se detecta un aneurisma de aorta abdominal? En este caso, puntualmente, que yo contaba de ese paciente, nunca supo que tiene un aneurisma de aorta abdominal. ¿Cómo se entera una persona que tiene este aneurisma? Bueno, a ver, lo principal para enterarse de todas las patologías es el screening. ¿Y qué es el screening? Es buscar patologías frecuentes en grupos etarios frecuentes. Y recién lo dijimos, mayores de 65 años deberían tener una ecografía abdominal a partir de los 65 años para ver, eso es muy fácil, se apoya un ecógrafo en la panza y se ve el tamaño de la aorta. Si el tamaño de la aorta es grande, se avanza con otro método que es una tomografía de aorta abdominal, pero el primer método es muy sencillo, es apoyar un ecógrafo. Antes se hacía manualmente, como vos viste en ese paciente, se apoyaba la mano sobre el paciente y se sentía el latido y se palpaba si había un aneurisma. Pero obviamente esto se puede hacer en pacientes muy flaquitos. Claro, exactamente, pensaba eso. Sí, lo ve, si el paciente tiene un abdomen globoso, que es frecuente en los mayores de 65 años, seguro, es difícil de obtener. Ahora, una vez detectado ese aneurisma, ¿cuándo decidís tratarlo y cuándo no? ¿Se puede observar y ver qué pasa o todos son quirúrgicos? No, en general, digamos, el tratamiento es la observación. ¿Hasta qué? Hasta que llegue a un punto donde por frecuencia, después de ese tamaño, se ve que aumenta el riesgo de ruptura. Ese tamaño es 5 centímetros, o sea, se va Más siguiendo... del doble. Más del doble. Se va siguiendo el paciente con ecografías, tomografías, cada año. Si uno está en dudas, lo puede hacer cada 6 meses, con ecografías, etcétera. Y a partir de los 5 milímetros se empieza a decidir una intervención. 5 centímetros. Centímetros. Bien. Yo me acuerdo que antes se hacía cirugía a cielo abierto, o sea, se abría la panza del paciente y se ponían 2 clamps y se trataba de colocar una prótesis. ¿Correcto? Es correcto. ¿Se sigue haciendo eso? A ver, sí, se sigue haciendo y fue el tratamiento, lo que nosotros llamamos gold standard, o sea, el tratamiento de elección para esa patología. Ahora, venimos hablando de que son pacientes mayores de 65 años, fumadores, hipertensos, es decir, que no son pacientes en general en buenas sanos, condiciones. en buenas condiciones, Sí, claro. y que pueden ser sometidos a cirugías de larga duración, que en general tienen sangrado, que requieren transfusiones, que hay que intubarlos. Fíjate que si son fumadores probablemente tengan problemas pulmonares. Es decir, que cuando se operaba esa patología, al 100% de los pacientes lo tenían, había mucho riesgo. Por eso se desarrolló para pacientes de mucho riesgo quirúrgico una técnica endovascular, que es colocar por dentro, y eso lo desarrolló un argentino, que ahora lo charlamos, pero es colocar por dentro del aneurisma como si fuera un encamisado. Un encamisado, un stent forrado. Claro. Exactamente, una tela que protege y que hace que la sangre no pase hacia el globo ese. Entonces lo que hace es generar un túnel para que la sangre pase por un lugar sano. ¿Qué trajiste ahí? Bueno, esto es un ejemplo de las endoprótesis. A ver, se toma la cámara, está tomando la cámara. Sí. Perfecto. O sea, esto se pone arriba en la aorta y esto en una rama ilíaca que es de la pierna. Pero ¿cómo lo metes eso? ¿Por dónde lo metes? Esto se inserta a través de la ingle, se hace un agujerito, un pinchacito en la arteria femoral, en la ingle del paciente, y por la ingle se mete un catéter que lleva esto adentro, que está plegado. Todo plegado. Todo plegado. Todo aplastado, plegado adentro de un catéter que mide aproximadamente 6 milímetros. Nada. Nada. O sea, es menos que el tamaño de un dedo. O sea, sí, es la mitad que el tamaño de la aorta. Y cuando llega a la posición donde está el aneurisma, se pasa un poquito por arriba y se coloca esto, y el aneurisma queda excluido acá abajo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces la sangre pasa por acá y no toca el aneurisma. Y la pared, digamos, del aneurisma está por acá afuera. La pared del aneurisma queda por fuera, entonces la sangre no genera presión sobre el aneurisma. Claro, la gente también se preguntará, dice, bueno, y con la presión de la sangre esto se sale. Bueno, sí, fíjate que tiene unos ganchitos, que son como unos dientes, que sirven para anclarse sin lastimar la pared de la aorta y esto no se sale. Donde queda, queda anclado. Claro, que justo están en el sentido donde circula la sangre para... Exacto. A contracorriente para que no se salga. Sí, sí, es muy infrecuente que se mueva una estandoprótesis. Ahora, ¿esto dura para siempre o hay que recambiarlo porque se puede tapar? ¿Qué cuidados debe tener el paciente una vez que se coloca esto? O sea, esto lo que hace es generar un túnel, ¿sí? Pero no disminuye
la chance de que siga aumentando el aneurisma, porque el aneurisma aumenta por dos cosas. Una es por la presión, Sí, que claro. eso sí lo inhibe, pero otra es por el mismo ablandamiento de la pared, de la debilidad de la pared de la aorta, y se sigue dilatando. En muy pocos casos se dilata permanentemente y uno tiene que poner una endoprótesis arriba para seguir extendiendo el trayecto. Pero la verdad es que si el paciente fue bien seleccionado para este tipo de tratamiento, la tasa de reintervención es extremadamente baja. Menos del 5% requiere una nueva cirugía. Tenemos un famoso que ha muerto a causa de un aneurisma de aorta abdominal. Ahora vamos a ver la imagen. Mírenlo. Albert Einstein. La causa de muerte fue a raíz de la ruptura de un aneurisma de aorta abdominal. Claro, este invento lo desarrolló el doctor Parodi, ¿no? Que fue el mismo médico que operó al expresidente Carlos Menem de carótida. Este es un invento argentino, entre otras tantas cosas que ha hecho la cardiología argentina. Bueno, Favaloro Bypass, hablamos recién de Palmas con el stent, y esta endoprótesis que la desarrolló el doctor Johnny Parodi, Juan Parodi, que es el tío de nuestro querido amigo Martín Parodi. Bueno, ¿y a los cuántos días se va el paciente de alta de colocar esto? Al otro día. O sea, esto se hace sin... hoy en día se hace sin incisiones, es a través de un pinchacito y se pasan los catéteres. El paciente puede comer a la hora, movilizarse a las 3 horas, incluso puede pararse, si se hace con cierres percutáneos, a las 3-4 horas, hacer pis o ir al baño, bañarse el otro día e irse a la casa. Bien, excelente. Te quedas con nosotros, ¿no? Porque sí, tenemos las trivias que vas a participar por un viaje irresistible. Vamos a hablar del Día Mundial de la Alimentación. Está aquí con nosotros la licenciada en nutrición, la doctora Cócaro, y este es su CV. Teresa Cócaro es licenciada en nutrición, es especialista en enfermedades neurológicas y neurodegenerativas, comunicadora en nutrición y ciencias médicas, directora del Departamento de Nutrición de Microgénesis. ¡Apa! Qué interesante eso, ¿eh? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por venir. Un placer estar acá, como siempre. ¿Qué es eso de microgénesis? Me dejaste... Microgénesis es un laboratorio de fertilidad, donde a través de un hisopado vaginal podemos ver cómo está la microbiota intestinal y a partir de un tratamiento a base de probióticos, suplementos personalizados y un plan de alimentación adecuado, mejorar ese patrón e impactar positivamente sobre el resto de las microbiotas, ayudando a que la fertilidad sea más fácil. ¿Qué relevancia tomó la microbiota, ¿no? En todo. Todo buen sistema inmune comienza en el intestino. Impresionante, ¿no? Porque leía la vez pasada un trabajo muy interesante con respecto a la cantidad de bacterias que hemos perdido las personas que vivimos en grandes ciudades, en grandes urbes, comparado con indios amazónicos. Y tenemos la mitad de las bacterias que los indios amazónicos, ultraprocesados, poca fibra, uso irracional de antibióticos y también las cesáreas, ¿no? Las cesáreas, que es un tema central y que se está utilizando para aquellos chicos que nacen por cesárea. Se toma una torunda de gasa, se le pasa por la vagina, en el canal vaginal de la mamá, y se le pasa al bebito por todo el cuerpo para que de alguna manera se impregne con esas bacterias que le proveen después defensas para evitar justamente un montón de alergias, que el mundo crece en alergias. Día Mundial de la Alimentación. Sí, contanos de qué se trata. El 6 de octubre fue el Día Mundial de la Alimentación, con el objetivo de acercar la importancia de concientizar en todos los hogares la importancia de la alimentación saludable. Que viste que a veces, Guillermo, pensamos que comer saludable es caro, es difícil, no hay tiempo. Sí, yo siempre digo que es caro. Es una cuestión de organización. Vos pensás... Bueno, interesante, puede servir este programa. Los 3 snacks más consumidos en nuestro país son las papas fritas, las galletitas y las gaseosas cola. Mira, yo hubiera pensado que era el famoso turrón ese. No. Galletitas, papas fritas y gaseosas. Si vos sumás todo eso, tenés alrededor de 5.000 pesos por día. O un poco más, te diría ahora. Imagínate todo lo que vos podés comprar de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, grasas buenas y una proteína animal, el huevo, y hacer una diferencia enorme en tu salud. Entonces, lo primero y lo más importante es armate un menú y armate una buena lista de compras. Bueno, ahí tenemos justamente, dice el graph, armar un menú y una lista de compras. Imaginemos que voy al supermercado, y siempre termino comprando cualquier estupidez y no compro lo que realmente debo comprar.
Y cuando uno mira las etiquetas de los productos, dice, wow, lleno de ultraprocesado. Por eso hay que volver a la alimentación real, que es lo que viene más de la tierra. Por supuesto que somos un país industrializado, donde tenemos un montón de oferta, pero eso solamente tiene que ser la menor cantidad del tiempo. Bajar el consumo de paquetes y potenciar todo lo que es real. Todo lo que tiene fibra ayuda muchísimo en la microbiota. Danos y una eso. idea. Danos una idea de Vamos cosas. con un día tipo. Idea de cosas que, a ver, que sirva para alimentarse bien y que nos ayude a cuidar el bolsillo. Bueno, vamos a elegir una proteína animal. En primer lugar, el huevo. Fantástico. No necesitamos nada. Día Mundial del noble. Huevo hace poco, fantástico el huevo. Hubo un trabajo muy interesante que hizo un inglés, no sé si lo leíste eso, que durante un mes se alimentó solamente a huevos. Comía 24 huevos por día. Cada huevo tiene aproximadamente 186 miligramos de colesterol. La gente piensa que comer huevo, sobre todo yema, te sube el colesterol. 24 huevos por día, 720 huevos comió los últimos 15 días, agregó algo de hidrato de carbono. No solamente no le subió el colesterol, sino que le bajó un 18% de colesterol LDL, el malo. Y eso tiene que ver porque el colesterol malo viene en los paquetes, viene en la grasa saturada, viene de los fiambres, viene de los embutidos. Entonces, como un alimento súper noble, el huevo. Después elegiste una legumbre o un cereal integral. Bien, vengo con el chanquito. Vas con el changuito. Legumbres secas Sí. para que las repongas en remojo en tu casa. Garbanzo. Garbanzos, lentejas, porotos. Puedes usar, que tienen buen perfil proteico de origen vegetal. O puedes usar quinoa o avena, que también se las considera reinas de proteínas vegetales. Bien, el tema avena. ¿Avena de paquete o avena en otra forma? Porque dicen que la avena de paquete más o menos no es tan buena. Mira, si te tuviese que dar una recomendación rápida, anda a la dietética y compra una avena suelta. Suelta. Y no la de caja, que por ahí tiene muchísimo más aditivo y conservante. ¿Por qué en remojo? Porque lo que hacemos, tanto las legumbres como los frutos secos, como cualquier cereal que requiera remojo, bajamos los antinutrientes y potenciamos calcio, hierro y en algunos casos omega 3. ¿El agua la tiramos? La tiramos. La tiramos. Secamos bien, frasquito y duran un montón. Poroto negro, poroto blanco, poroto alubia, ¿qué poroto? ¿Cualquier poroto? Cualquier poroto, siempre es mejor la variedad. Usa algunos para algún guisito saludable, puedes usar otros para hacer hamburguesas, puedes usar otros para una ensalada. Y lo bueno que tienen las legumbres es que vos las podés guardar en bolsitas de freezer y duran hasta 6, 8 meses sin perder su estado nutricional. Sigo con el carrito, góndola, cereales integrales. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, ahí podemos elegir. Empecemos a cambiar lo blanco por lo que tiene fibra. Ejemplo, un arroz común, Sí. podemos comprar un arroz yamaní, un arroz integral. ¿Es más caro o no? Es lo mismo. Ah, lo mismo. Casi en precio es lo mismo. Calidad calórica muy parecido, lo que mejora y hace la diferencia es la fibra, que es el alimento de nuestra microbiota intestinal. Otro ejemplo, en vez de fideos al huevo, comprate unos fideos de legumbre. Comprate unos Fideo fideitos. de legumbre, ¿cuáles son los fideos? ¿De color son? Son No, disculpa la ignorancia. marroncitos como los integrales. ¿Y son ricos? Sí. Tenés de quinoa, tenés de kale, tenés de un montón de garbanzos, que además ahí viste que los que tienen que comer sin TAC, por ahí los fideos de legumbre son una recontraopción. Bien, seguimos con el carrito. ¿Sos adepta a los huevos? ¿Conservamos los huevos en la heladera, sí o no? Sí. Sí, ¿no? Porque escuché la vez pasada una radio importante que Sí. decía que no, para mí sí hay que conservar la heladera. Y vencen los huevos, Sí, ¿no? claro. Siempre lo pones en un vasito de agua. Si flota, ya lo tenés que tirar. Claro. Pero además acercátelo a la oreja y escuchá si se mueve. Si también se separa la yema de la clara, afuera, Guille. Bien. ¿Seguimos? Grasas, buenas. Paso Sí. por la góndola donde veo embutido, chorizo, que me encanta para un asado. Chau. Buenísimo. Tira de Seguimos. asado que a veces... Sí, para lo social, Guille. Para Sí. sostener el resto de los buenos hábitos hay que legalizar el placer. Bien, ahora sí, grasa buena. Eso es caro, no me digas que no. Bueno, mira, no me hagas hacer la comparación entre una gaseosa, los paquetes de galletitas y las papas fritas y elegir un buen aceite, una buena palta, unas buenas semillas, porque te digo que es mucho más barato esto que esto que te acabo de mencionar primero. Pero las paltas de golpe están disparatadas los precios. O sea, de golpe sube, de golpe baja. Bueno, pero podemos entonces elegir un buen aceite de oliva. Si no puedes de oliva, elegí girasol o maíz, que el perfil y el score de grasas y de omega es muy parecido. No hay mucha diferencia. Siempre decimos oliva porque es la que elegimos en la Sí. dieta del Mediterráneo. Pero Sí. puedes elegir alguna de las dos. Semillas es una opción también de grasas buenas. ¿Semillas tostadas o crudas? Pueden ser, si las usás crudas en una ensalada o arriba de una tostada, Sí. te va a aportar solo la fibra. Sí. Si las remojamos o con molinillo, ahí bajamos los antinutrientes y lo que logramos es potenciar calcio, hierro y omega. Llegamos como al más, digamos, al interior de las semillas potenciando sus nutrientes. Bien. Palta.
una tostada con palta que está bastante de moda. Palta, huevo y un poco de queso. ¿Tiene altísimo contenido calórico o está bien comer está eso como desayuno? Por ahí yo bajaría el huevo, el queso y solamente por ahí le agregaría algún vegetal o algún mix de fruta, que es la vedette del changuito saludable. ¿Qué es mix de fruta? A ver, decime mix de fruta. Por ejemplo, estamos de estación, mandarina, frutilla, sandía, melón, ahora que se viene el calor. Te cortás varios pedacitos de fruta y te haces un buen emplatado. Le puedes sumar un buen yogur natural o esa misma tostada con un huevo y le puedes poner, si querés, un poquito de granola. ¿Argentina consume bastante yogur natural o poco? Poco. Natural, te digo. Poco. No, tenemos que fidelizar más la lectura de ingredientes. Cuando vos ves que un yogur o con queso tiene más de 5 ingredientes, ya sabemos que es procesado y hay que tener muchísimo cuidado en la cantidad. Porque uno viendo, digamos, la cantidad de frutos secos, de yogur que come la gente de los países donde la sobrevida es mayor, donde hay mayor longevidad, donde hay mayor calidad de vida, expectativa de vida al nacer, se comen muchos frutos secos, nueces, como fuente proteica, almendras, avellanas, ¿está bien eso? Sí, perfecto. Pues hay cosas que son un poco caras, que no se pueden comprar porque son extremadamente caras. Contame con respecto a frutos, los dátiles, ¿son buena fuente de qué? Son buena fuente de antioxidantes y fitoquímicos, muy preventivos de lo cardiovascular y lo circulatorio, pero además tienen un impacto positivo sobre el intestino. Digamos, son un buen alimento antiinflamatorio para nuestra microbiota. Vos sos una persona que come saludable, vos particularmente. A mí me cuesta la vida social. ¿Te cuesta la vida social o vos sos la persona que cae con el tupper en la casa cuando te invitan? No. La mayoría del tiempo... Me incomoda eso cuando invito a alguien que cae con un tupper. Tremendo, ¿no? Porque uno corre el riesgo de comer lo suyo y lo de los demás. Entonces directamente legalizá el placer en 2 o 3 comidas a la semana y el resto hace la diferencia con alimentos reales. La realidad es que si vos en la mayoría de tu semana comés prolijo, cuidás la cantidad, elegís buenos nutrientes, no te va a afectar en ninguna parte del cuerpo si legalizás 2 o 3 comidas en la semana. Bien, acá hay una mesa de 3 patas, hidratación, descanso y actividad física, que me parece que está bueno recalcar y resaltar la ventaja que tiene cada una de estas cosas, ¿no? Sí. Hidratarse todo el tiempo. Sí, y con agua, porque viste que hay gente que toma café, mate, contribuyen al líquido total, pero la realidad es que por el cuerpo corre agua y mejoramos mucho la oxigenación a las células, mejoramos el tránsito intestinal, mejora la presión. Es muy importante hidratarse con agua. Ahora, el descanso y el sedentarismo, viste que son 2 factores no tradicionales del aumento de peso, igual que el estrés, por lo cual hay que vigilarlo. Bien. Y además el mal dormir está asociado a las enfermedades cardiovasculares. Me gustaría invitarte otro día para que hablemos de ayuno intermitente. Sí. Desde que Elon Musk dijo que había bajado de peso debido a un uso de una droga inyectable y a ayuno intermitente, explotaron las 2 cosas, ¿no? La venta del producto, que era para diabetes, es para diabetes y no se consigue en el mundo y las personas con diabetes no lo podían comprar porque las personas se lo aplicaban de modo cosmético para ir a una fiesta, a un casamiento dentro de 2 semanas. Y por otro lado, justamente el ayuno intermitente. Decime por sí o por no, ¿sí o no? Ayuno intermitente, sí, ponemos nuestro cuerpo en reposo digestivo al menos 12 a 14 horas. Cenamos más temprano, desayunamos más tarde. Bien, te quedas con nosotros, ¿no? Me quedo con usted. Vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos. Venimos con las trivias, van a participar los 3. No se vayan.